Bienvenido a Entrevistas Gracias. con el Espíritu Santo, que es un regocijo y una bendición de parte del Señor tenerlo aquí para todos nosotros, la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y le pedimos Amén. disculpas porque yo arranqué sin usted, ¿verdad? Pero No gloria se a Dios, preocupe. Dios sabe todo, hermano, todo suyo, gloria a Dios. Amén. Saludos a todos los hermanos ahí que están ahí, conectados. Y bueno, pues queremos compartir una palabra de parte de Dios para ustedes. Y vamos a abrir la Biblia aquí en Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 4 y vamos a leer aquí del verso 13 al verso 20. ¿Ok? Mateo Amén. capítulo, Mateo capítulo 16, verso 13 al verso 20. ¿Sí? Y los que están ahí conectados, los amigos, pueden compartir la transmisión. Vamos a compartir aquí mientras están buscando la palabra de Dios. Vamos a compartirlo aquí en Facebook, en un grupo para que más personas se conecten y sean bendecidas por la palabra del Señor. ¿Okay? Lo compartí en un grupo que tenemos por aquí. Ok. Mateo capítulo 16, verso 13 al 20. Voy a leer esta palabra. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús en la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijera que él era Jesús el Cristo. ¿Ven? Vamos a orar para que esta palabra sea de bendición y toque las vidas. Padre, en el nombre de Jesús oramos que esta palabra toque vidas, toque corazones. Espíritu Santo trae revelación, trae entendimiento. Que el Cristo sea revelado en nuestras vidas y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Esta es una historia muy conocida por cada uno de nosotros. Cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dijo, como acabamos de leer, nos dijeron, tú eres Juan el Bautista, tú eres alguno de los profetas. Y Jesús le hace esta pregunta a los discípulos. ¿Y para ustedes quién soy yo? Y es la misma pregunta que el Señor nos hace ahora a cada uno de nosotros. ¿Quién es Él para nosotros? Entonces, vemos aquí Pedro intrépidamente responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde, eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te voy a dar las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí hay algo muy interesante, porque hoy quiero hablar sobre la revelación del Cristo. El día de mañana pues se va a celebrar la Navidad en muchos lugares y generalmente se enseña en algunos círculos religiosos, se enseña diciendo que que el Cristo nació el 24 de diciembre o se dice que Dios nació, más o menos por ahí, ¿no? Pero ciertamente, sea o no sea la fecha esta, bueno, no, y no voy a hablar de ese asunto, sino quiero hablar sobre el Cristo, ¿no? Amén. Cuando Jesús nació del vientre de María, eso fue solamente la encarnación del Cristo, porque el Cristo era antes de todas las cosas. El Cristo era antes de que todo fuese creado. Él es eterno. ¿Ven? Entonces, en un momento, el Cristo vino y se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret, pero tenemos que entender que el Cristo es antes de todas las cosas. Y la voluntad del Padre es que el Cristo nos sea revelado. El Padre desea que Cristo
sea revelado en la vida de cada uno de nosotros. Entonces aquí Pedro habló una tremenda verdad, diciendo, yo sé quién eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre. Alguien dirá, bueno, pues yo sé que Jesús es el Cristo. Para mí este versículo no es nada novedoso. Alguien dirá, yo sé pues que Jesús es el Cristo. Pero tenemos que entender una cosa. Una cosa es que aquí en tu mente sepas que Jesús es el Cristo y otra cosa es que te sea revelado por el Espíritu Santo. ¿Eh? Porque Jesús dijo, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, y por cuanto recibiste esta revelación, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué razón tenemos tantas iglesias donde las puertas del Hades prevalecen contra ella? ¿Por qué tenemos tantas congregaciones donde lo mismo que sucede en el mundo sucede dentro de las iglesias? ¿Por qué las iglesias vienen arrastrando maldición? ¿Por qué tenemos tantos cristianos atados viviendo en derrota espiritual? Y también estamos hablando de congregaciones que tienen grandes escuelas bíblicas y donde se enseña del Cristo. Se enseña y se enseña, pero ¿por qué tenemos tantas iglesias vacías sin poder de Dios? Porque tenemos tantas iglesias derrotadas. Lo digo Jesús que le dijo a Pedro que por cuanto había recibido esa revelación que Jesús es el Cristo, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Si la iglesia tiene tanto conocimiento del Cristo, entonces esta palabra se debería de cumplir dentro de la iglesia. Amén. ¿Ven? Pero ¿qué está sucediendo? Porque tenemos una iglesia derrotada, porque ciertamente tenemos información de Cristo, pero no tenemos revelación de Cristo. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Yo puedo llenar mi mente de mucha información y de muchas historias, y el conocimiento debería de ser una plataforma para la revelación. ¿Sí? Lo voy a repetir nuevamente, el conocimiento bíblico, histórico, debería de ser una plataforma para la revelación. Pero el que puede tomar esas palabras y convertirla en revelación, quitarnos el velo, es el Espíritu Santo. Si yo hago un lado el Espíritu Santo, yo puedo tener un montón de conocimiento de Cristo, pero no tener revelación de Cristo. ¿Amén? Entonces, el mismo Jesús dijo, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló. Y ahí lo dice claramente, no te lo reveló. En el original griego esa palabra reveló es la palabra apocalipsis, que significa quitar el velo. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En aquellos tiempos habían grandes estudiosos de la Biblia. Tenemos los fariseos, los maestros de la ley, y los fariseos de fariseos. Llegar a ser fariseo de fariseo era saberse todo el Antiguo Testamento de memoria. Pero a ellos no les fue revelado que Jesús era el Cristo. Para muchos era el carpintero, para muchos era una persona que es un maestro más, pero Pedro recibió la revelación del cielo. Tú eres el Cristo. Yo sé quién eres, el que era desde antes de la fundación de todas las cosas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y le dijo, bienaventurado Pedro, lo que tú acabas de decir, lo que salió de tu boca es una roca. Tú eres una piedra, pero lo que salió de tu boca es la roca con la cual voy a edificar mi iglesia. Y esa roca no solamente es el conocimiento mental de Cristo, sino la revelación de que hay muchas facetas de Cristo que necesitan ser reveladas. Amén. Pedro recibió una parte de la revelación, pero Cristo, hay muchas facetas que ser reveladas. Y a medida que Cristo comienza a ser revelado, entonces las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Amén. Y a medida que Cristo comienza a ser revelado, todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, desatemos en la tierra será desatado en los cielos.
Pero ¿por qué sucede hoy en día en la iglesia que muchas veces atamos, desatamos y no sucede nada? ¿Ve? Declaramos y declaramos y no acontece nada. ¿Qué sucede? Porque Cristo no ha sido revelado. Entonces, a medida que Cristo comienza a ser revelado, lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. ¿Eh? Entonces, hace tal vez 15, 20 años, mis hermanos que nos están escuchando ahí, tal vez tú recibiste a Cristo. Es que en una campaña evangelística, en un culto, o alguien te habló de Cristo, y tú dijiste, Señor, entra en mi corazón, y Cristo entró en tu corazón, y Cristo vive en ti. Ahora nuestro trabajo es que el Cristo que recibimos nos sea revelado. ¿Eh? Ese Cristo que habita adentro de nosotros tiene que ser revelado, no solamente una parte de él, sino tiene que ser revelada toda la plenitud de ese Cristo. ¿Sí? Y a medida que el Cristo comienza a ser revelado en nosotros por el Espíritu, estas palabras se van a cumplir. ¿Sí? Pero si Cristo no es revelado, solamente tenemos un conocimiento, entonces no vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer, no vamos a poder ir al próximo nivel. ¿Eh? Entonces, por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo, porque el único que nos puede revelar es el Espíritu Santo de Dios. ¿Eh? Entonces necesitamos esa intimidad con Dios para que el Cristo que recibimos nos sea revelado. ¿Eh? Ahora, tenemos que entender una cosa. Hay niveles de revelación, hay niveles de entendimiento a los cuales nosotros tenemos que ir creciendo. Tal vez nuestro primer nivel de revelación de Cristo fue Cristo nuestro Salvador. Estábamos perdidos en pecado, hundidos en la maldad, y de repente escuchamos el mensaje de un evangelista o de un pastor o de algún hermano de la iglesia que nos dijo que nuestros pecados fueron llevados en la cruz, y entonces nuestro entendimiento se abrió. Nos dimos cuenta que vivíamos en pecado y que Jesús era nuestro Salvador. Amén. Entonces lo reconocimos como nuestro Salvador y fue nuestro primer nivel de revelación. Jesús nuestro Salvador. Amén. Y recibimos la salvación de nuestra alma, recibimos el perdón de nuestros pecados y comenzamos a caminar el camino del Señor. Y entonces comenzamos a cantar bonitos coritos de salvación, bonitas alabanzas. Tú eres mi Salvador, te amo, Señor, me perdonaste, me amaste, y nos bautizamos, y gloria a Dios por eso. Pero eso es un nivel de revelación. Nos podemos quedar ahí, amén, en ese nivel de revelación. Tenemos que ir a ascender a un nivel mayor de revelación, de entendimiento. Amén. Muchos llevan ahí 20, 30 años como Jesús Salvador y se quedaron en ese nivel. Ese nivel es hermoso, es precioso, hay que disfrutarlo porque cada nivel tiene su momento, hay que disfrutarlo. Es como la comida, hay que irlo saboreando. Amén. Hay que ir analizando cada parte, disfrutándola, pero hay un momento en que tenemos que avanzar al próximo nivel. Amén. No me puedo quedar en Jesús mi Salvador 20 años, 30 años. Tengo que avanzar a algo mayor. Amén. Entonces, probablemente pasaste por un tiempo de enfermedad terrible y entonces buscaste su presencia y Jesús se te reveló como Jesús tu sanador. Amén. De pronto recibiste sanidad en tu cuerpo y dices, Él sana. Amén. Y entonces ya subiste a otro nivel de revelación. Jesús tu sanador. Amén. Y cantas alabanzas de sanidad, etcétera. Pero tenemos que subir al siguiente nivel. Amén. Y tal vez estabas pasando por una situación terrible de maldición. Amén. Y Jesús te reveló como el libertador. Aleluya. Y comenzó a libertar áreas de tu vida que estaban atadas por el enemigo. Y entonces recibiste la revelación de Jesús, mi libertador. Amén. Pero tenemos que ir ascendiendo a aguas mayores. La revelación de Cristo es un mar profundo de revelación. Amén. Y nosotros tenemos que meternos, sumergirnos a todas esas aguas profundas. No nos podemos quedar estancados en un nivel. Tenemos que entrar a aguas profundas porque el reino de Dios es una gran perla, el reino de Dios es un gran tesoro. Alabado sea Cristo. Lamentablemente a otros se les ha impuesto mentalidades de Cristo que no son las correctas. Por ejemplo, hay cristianos que vienen arrastrando una mentalidad de un Cristo religioso. Es la revelación que les enseñaron a ellos, una revelación mal fundada.
de un Cristo religioso, a otros un Cristo adolescente, a otros a un Cristo niño. Cada 24 de diciembre se le dice, Jesús tiene que nacer en tu corazón. No, Jesús ya nació en los días de su carne, ya creció. El que va a nacer de nuevo es el hombre. ¿No dice la Biblia que el que nace de nuevo es el ser humano? Cristo ya en los días de su carne nació, creció, fue un adolescente, murió en la cruz y ascendió a los cielos. Amén. Pero dice nuevamente que Jesús tiene que nacer en tu corazón. No, quien tiene que nacer de nuevo es el hombre. Amén. Y para ello tiene que recibir al Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Dice la Biblia que nosotros somos los que tenemos que nacer de nuevo. Amén. Otros recibieron a un Cristo destructor. Amén. Que está esperando que cometamos el más mínimo error para mandarnos un fuego destructor del cielo. Entonces, muchas veces venimos, y he escuchado a muchos que dicen, es que esta es la verdad. Bueno, tal vez sea tu verdad. Ya. Pero entonces le decía que tal vez sea nuestra verdad y no la verdad del reino de Dios. No, es que esta es la verdad. Bueno, hay que ver si realmente es la verdad del reino de Dios. Entonces, es nuestro deber es ir más allá, a las aguas profundas, a conocer al Cristo. ¿Eh? Lo maravilloso es que a medida que vamos conociendo al Cristo que recibimos, vamos conociendo quiénes somos nosotros. Lo voy a repetir nuevamente. A medida que vamos conociendo al Cristo que recibimos, vamos conociendo quiénes somos nosotros. Porque todo lo que Cristo ganó en la cruz, ahora es nuestro. Amén. Y toda posición en la cual al Padre puso a Cristo, nos ha colocado nosotros, porque somos el cuerpo y donde está la cabeza, ahí está el cuerpo. ¿Ok? Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y donde se encuentra Cristo, ahí está la iglesia. ¿Eh? Entonces vamos a ir analizando rapidito a alguien llamado el apóstol Pablo. Yo creo que todos hemos oído hablar del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, un hombre erudito, él era fariseo de fariseo, sabía todo el Antiguo Testamento de memoria, hablaba hebreo, hablaba griego y probablemente también latín, un hombre muy estudiado, muy preparado, pero no tenía revelación del Cristo. Él perseguía a la iglesia, un hombre que amaba a Dios ciertamente, porque él amaba a Dios, amaba al Padre, pero no conocía al Cristo. Pero un día tuvo un encuentro con Cristo. Entonces se le reveló el Cristo, tuvo su primer nivel de revelación y el Cristo se le reveló a él como Jesús de Nazaret. Entonces quiero leer aquí, vamos a leer Hechos capítulo 22, vamos a buscar aquí, Hechos capítulo 22, y voy a leer el verso 6. Hechos capítulo 22, verso 6. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Entonces, vemos que Pablo perseguía a Jesús de Nazaret y el Cristo se le revela por primera vez. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces vemos el primer nivel de revelación que Pablo recibió. Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y sabemos que Jesús de Nazaret fue la encarnación del Cristo. Jesús de Nazaret, como dijo Pedro, varón judío, poderoso en milagros y señales, que anduvo haciendo bienes, libertando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, esa revelación era muy poderosa para Pablo, porque entendía que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, ¿ven? Que no había sido una persona más, un sedicioso, sino que él era la promesa que había dado Dios a través de sus profetas en el antiguo pacto. Entonces vemos ese nivel de revelación, cambió su vida y imagino a Pablo analizando las escrituras, recibiendo más luz sobre textos bíblicos que tenía. En una parte allá en Gálatas dice que él estuvo
un buen tiempo en Arabia buscando la presencia de Dios, porque él quería saber más, él quería conocer más. Entonces él recibió su primer nivel de revelación y fue poderoso para Pablo. Pero si nosotros seguimos analizando la vida de Pablo, leyendo lo que resta de Hechos de los Apóstoles, leyendo las cartas, nos damos cuenta que Pablo se elevó a niveles profundos de revelación en el Cristo. Él fue mucho más allá inclusive que Pedro, sí, en el entendimiento del Cristo. Tanto así que Pedro dice que Pablo hablaba cosas profundas que eran difíciles de entender. Lo decía el apóstol Pedro. Entonces, no era por el conocimiento teológico de Pablo, porque sabemos que con todo y su conocimiento teológico él perseguía a la iglesia, sino era la revelación que había recibido de el Padre, amén, por medio del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo la diferencia. Llegó un momento en que Pablo comenzó a crecer a niveles profundos de revelación que muchos, inclusive los apóstoles, los primeros apóstoles, no entendían muchas cosas que Pablo enseñaba. Entonces, si nosotros analizamos, vemos que después Pablo ya no siguió llamando a Jesús, al Cristo Jesús de Nazaret. Inclusive las únicas veces que habló de eso fue en su testimonio, pero si comenzamos a leer las cartas, nunca más le vuelve a llamar Jesús de Nazaret, sino le llama el Cristo. Jesús, el Cristo, Jesucristo. ¿Por qué? Entonces, nos hemos hecho esa pregunta, porque cuando decía, os escribe el apóstol Pablo, alcanzado por la misericordia de Dios y por Jesucristo, no decía Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Pablo entendió muchas cosas. Ciertamente Jesús de Nazaret fue su primer nivel de revelación, pero tenemos que entender que Jesús de Nazaret era el Cristo encarnado, el Cristo en los días de su carne, que era un varón judío que pertenecía a la tribu de Judá, que era un varón que tenía que guardar la ley, cumplir la ley, amén. Pero tenemos que entender que Jesús en los días de su carne murió en la cruz, fue clavado en la cruz. Y sabemos que Jesús en los días de su carne vino a ministrar exclusivamente al pueblo judío. No dijo cuando la mujer lo quería, se quería acercar a él, la mujer sirofenicia, yo no soy enviado a vosotros, sino soy enviado a la casa de Israel. No decía Jesús de Nazaret, yo vine a cumplir la ley. No decía Jesús de Nazaret, hasta que no se cumpla una J y una tilde, entonces mi palabra no tiene que pasar, se tiene que cumplir cada una de las palabras que se habló de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Pero ese Jesús de Nazaret, varón judío, fue clavado en la cruz. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque por ahí se ha levantado un movimiento diciendo, ustedes los cristianos tienen que guardar las costumbres judías, porque el Jesús que ustedes adoran era judío, y por lo tanto ustedes tienen que guardar las fiestas judías, y por lo tanto ustedes tienen que hacer esto y esto y esto, y tienen que honrar las costumbres judías, porque el Jesús que ustedes adoran era judío. Un momento. El Cristo en los días de su carne fue judío, pero el Cristo es eterno. ¿Sí? El Cristo era antes de todas las cosas. Era antes que el universo se formara. Él es Dios. Amén. Y el Cristo en los días de su carne nació, creció, fue un adolescente, cumplió su ministerio. Amén. Y murió clavado en la cruz. Aleluya. Y dice el apóstol Pablo que en la cruz, en el cuerpo del Cristo encarnado, ahí acabó con las enemistades, con la diferencia que había entre judíos y gentiles, amén. Y dice que ahí se acabó en su cuerpo, amén. Y cuando se levantó de entre los muertos, amén, se levantó el Cristo eterno, amén. Y de los dos pueblos hizo uno, y por lo tanto ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Ve? Yo no tengo que guardar ninguna costumbre judía,
porque ciertamente Jesús en los días de su carne, él cumplió su misión, amén. ¿Y cuál fue la misión que cumplió? Cumplió la ley, amén. Cumplió todo lo que estaba profetizado, amén. Y el Cristo que se levantó de entre los muertos, él no pertenece a ninguna raza, a ningún pueblo, porque él es eterno. Aleluya. Alabados del Señor. Entonces, Pablo fue descubriendo estas cosas. Por eso el apóstol Pablo comenzó a predicar diciendo la salvación también es para los gentiles. Amén. ¿Y cómo que la salvación también es para los gentiles? No, que también el Espíritu es para los gentiles. ¿Cómo? Los gentiles tienen que guardar la ley, tienen que guardar esto, tienen que circuncidarse. No, porque el apóstol Pablo descubrió que el Jesús de Nazaret era en realidad el Cristo que era antes de la fundación de todas las cosas. Alabados el Señor. Y en él ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Yo me alegro cuando veo a las mujeres predicando, sirviendo a Dios. Durante mucho tiempo se le dijo a la mujer, no puedes predicar, no puedes ministrar, pero en el nuevo pacto ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, y si Dios usa un varón, también usa una mujer. Amén. Entonces, en Cristo, amén, se derribó esa pared que separaba judíos y gentiles, esa pared que separaba varón y mujer, amén, alabado sea Cristo. Entonces, eso vamos conociendo a medida que el Cristo que recibimos comienza a ser revelado. Y es nuestro deber meternos con Dios, decir, necesito que Cristo se me revele. ¿Quién es Él? Amén. Tal vez se te reveló como tu Salvador, mi amado hermano que nos estás escuchando, y has cantado hermosos coritos de salvación, pero no te puedes quedar en ese nivel. Tienes que ir a aguas mucho más profundas. El apóstol Pablo no se quedó ahí. Él comenzó a entrar, él se comenzó a meter, quería conocer, él decía, yo quiero conocer a él, quiero conocer el poder de la resurrección, quiero saber quién es ese Cristo, aleluya. Santo Dios, adoramos, Rey. Alabado sea el Señor. Y a medida que el Cristo comienza a ser revelado en nosotros, vamos conociendo quiénes somos nosotros. Muchos dicen, ay, es que yo no valgo, yo no sirvo. Mire, sucede esto que muchos vienen a la presencia de Dios. Oh, Señor, soy un gusano. Oh, Señor, no valgo, soy un trapo de inmundicia. Señor, no sirvo para nada. Esa es una mentalidad religiosa. Eso es porque no conoces al Cristo que recibiste. Sí. Porque el Cristo que recibimos nos ha posicionado, amén, nos ha dado la posición de hijos, alabados del Señor, amén. Adoramos. Hay muchos que leen, por ejemplo, las historias del Antiguo Testamento, las historias que dicen, si tan solo yo tocar el borde de tu manto, Señor. O como decía la mujer, si tan solamente tocare tu manto, hasta lo cantamos, y tan solamente tocare tu manto, ¿no? Le digo a los hermanos, te vas a conformar con un pedazo de trapo cuando ahora en Cristo tenemos acceso directo al trono de Dios, amén. Amén. Ahora tenemos acceso para abrazarlo y decirle, aquí estoy, papá, te amo, aleluya. Entonces el apóstol Pablo, aquí en Efesios, voy a leer Efesios capítulo 1, verso 15, me gusta mucho esta oración del apóstol Pablo, porque aquí nos habla de los niveles profundos de revelación que él fue conociendo al Cristo y cómo él anhelaba que la iglesia le conociera. Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, dice, Efesios 1, verso 15, y voy a leer hasta el verso 23, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿cuál es el motivo de oración de Pablo? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Note que Pablo no decía, yo oro para que los hermanitos se porten bien, para que ya no se peleen, para que ya no anden chismeando. Yo creo que también oraba Pablo por eso, pero había algo mucho más importante. ¿Amén?
que cambiaría la vida de los hermanos, los ayudaría a que dejaran de ser chismosos, de ser pleitistas y de todo ese asunto, y era que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Luego dice verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Me gozo cada vez que leo estos versículos, por aquí nos habla de la profundidad de revelación que tenía el apóstol Pablo. Decía a los hermanos, cuando yo supe que ustedes se convirtieron, yo comencé a orar por ustedes, comencé a orar con un propósito, que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados, para que ustedes conozcan cuál es la riqueza, la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando leemos estos versículos decimos, oye hermano, para que conozcas que el día que te mueras te vas a ir al cielo con Cristo, ya estarás en el cielo con el Señor y disfrutarás eso. Pero el apóstol Pablo no estaba hablando de la muerte. El apóstol Pablo está hablando de cosas que íbamos a recibir en vida. Amén. ¿Y cuáles son las cosas? Amén. La esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nos está hablando de una herencia, amén, que es para nosotros ahora, amén, que es para nosotros en vida. Amén. Aleluya. Pero para que podamos recibir esa herencia, los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser abiertos, amén. Tienen que ser alumbrados, tienen que recibir la revelación del cielo, amén. Yo le pregunto a muchos cristianos, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu llamado en el Señor? Ay, no sé, llevo 20, 30 años en el Evangelio. ¿Y sabes cuál es la riqueza de la gloria que has recibido en Cristo Jesús? No sé, yo he sido salvo para llegar a los cultos y cantar hermosos coritos, y gloria a Dios por eso. Ciertamente es una parte de la vida cristiana, pero cada uno está aquí con un propósito. Cada uno tiene un llamado de parte de Dios. Nadie nació por casualidad en esta tierra. Todos estamos aquí con un propósito divino y Dios quiere que conozcamos ese propósito, amén, y que lo llevemos a cabo. Lamentablemente hay muchos cristianos que murieron y se fueron al cielo con el Señor, ciertamente, pero nunca pudieron cumplir su propósito en la tierra. ¿Okay? Y nuestro propósito está íntimamente ligado con la revelación de Cristo. ¿Okay? Entonces, necesitamos que Cristo sea revelado para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Y luego dice el apóstol Pablo, y quiero que ustedes conozcan la supereminente grandeza del poder que ya recibieron. Amén. Ya lo recibimos. El poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el poder de la resurrección. Amén. Y dice que ese poder operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, poder y autoridad y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Si nosotros notamos lo que dijo el apóstol Pablo, yo oro para que ustedes conozcan no a Jesús de Nazaret, sino que conozcan al que se levantó de entre los muertos. Porque a Jesús de Nazaret usted lo puede conocer leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Pero al Cristo resucitado solamente se le conoce por revelación. Amén. Alabado sea Cristo. Amén. Podemos estudiar la historia de Jesús, ver películas de Jesús y todos los milagros que él hizo en los días de su carne, pero del Cristo resucitado no vamos a una biblioteca. Este es el libro que habla del Cristo resucitado. No encontramos información, porque solamente viene por revelación. Amén.
Y dijo el apóstol Pablo, quiero que conozcan al que se levantó de entre los muertos, amén, y fue sentado a la diestra en lugares celestiales, por encima de principados, de poderes y de todo nombre que se nombra aún en este siglo y aún el venidero, porque ese es el Cristo que recibimos. Amén. Oh, santo. Yo le he dicho a muchos hermanos, vamos a hacer una dinámica. Una hoja, usted va a tomar un lápiz y va a dibujar a Cristo. ¿Cómo se imagina usted que es Cristo? La mayoría va a dibujar al Cristo que hemos recibido a través de las películas de Hollywood, a través de las raíces que se vienen arrastrando del catolicismo romano, a un Cristo con una túnica blanca, con unas sandalias. Y imagínense cómo es Cristo. Imaginamos a un Cristo caminando por las calles polvorientas, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, tenemos que entender que ese fue Cristo en los días de su carne. Lo voy a repetir, ese fue Cristo en los días de su carne, pero ahora Cristo ya no está de esa manera. Dice el apóstol Pablo, se levantó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales y está lleno de gloria, está lleno de poder, está lleno de majestad. Dijo el apóstol Pablo, a ese Cristo lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad, que sujetó todas las cosas bajo sus pies, a ese Cristo quiero que ustedes conozcan. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ese Cristo solamente se conoce por revelación del Espíritu Santo de Dios. Pues tenemos cristianos que están en la iglesia y dicen, amén, Señor, yo te alabo, reprendo al enemigo. Y cuando llega la noche y el baño está fuera de su casa, le dice, acompáñame al baño porque tengo miedo. Sí. Hermano, ore por mí porque los espíritus no me dejan dormir por las noches. Sí. Lleva 20, 30 años en el evangelio. ¿Por qué? Porque no conoce al Cristo que recibió, aleluya, que está lleno de gloria, está lleno de poder, está lleno de majestad y sujetó todas las cosas bajo sus pies, aleluya. Amén. Dios, amén. Él no va a ser rey de reyes. Él ya es rey de reyes y señor de señores, aleluya. Aleluya, amén. Gloria. Pero la religión nos quiere robar todo eso. La religión nos quiere decir, no, él va a ser rey de reyes en un futuro. No, él ahorita no es rey de reyes. No, él es rey de reyes y señor de señores. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y derrotó al diablo, derrotó a la muerte. Sí. Alabado sea Cristo. Amén. Gloria, aleluya, santo Dios. El apóstol Pablo conoció esa grandeza y después de esto fue conociendo aún más. Santo Dios, te adoramos. Que se fue dando cuenta que todo lo que el Cristo ganó, el lugar en donde el Padre lo posicionó, fue el lugar en donde él posicionó a su cuerpo. ¿Sí? Dice la Biblia más adelantito, verso 22 del capítulo 1 de Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies, todas, no dice unas cuantas, sometió todas. Amén. Todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy interesante aquí, porque dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando escuchamos nosotros la palabra iglesia, muchas veces muchos cristianos tienen la idea del edificio, ¿no? El edificio de madera, de piedra, lo que sea. Ese no es la iglesia, es un templo, un santuario, un auditorio, como usted le quiera llamar, una sinagoga. En realidad, la iglesia está formada por piedras vivas, o sea, seres humanos, nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Nosotros somos la iglesia. En este momento la iglesia que somos nosotros estamos conectados aquí por medio del Facebook también, que somos la iglesia. ¿Okay? Está formada por personas diferentes nacionalidades, diferentes razas. Es la iglesia. ¿Okay? Dice que la iglesia es el cuerpo
de Cristo. Él es la cabeza, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es interesante porque donde está la cabeza, ahí está el cuerpo. Aleluya. Amén. No está aquí nada más la cabeza y el cuerpo se va por otro lado. Amén. Donde está la cabeza está el cuerpo. Amén. Nos movemos, ahí va la cabeza y el cuerpo, todo junto. Amén. Y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces ha surgido algo diciendo, no, pues el Señor se sentó a la diestra del Padre, está tan lejos de nosotros. Y yo aquí en la tierra, lejos, desamparado, Señor. Miro a los cielos, canto como David, quien me diera alas como de paloma, ¿dónde voy a llegar, Señor? Alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Nos han enseñado un Cristo que está separado de la iglesia, o sea, que ama a la iglesia, pero está a kilómetros de años luz. No es así. Amén. Donde está la cabeza y está el cuerpo. No digo que Jesús Aleluya. cuando vino a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cuando le preguntaron los fariseos, ¿dónde está tu reino? No dijo ahí, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Amén. Aleluya. Lo dijo el Santo apóstol Pablo, en Cristo Jesús, todas las cosas que estaban en los cielos y en la tierra se unieron en Cristo Jesús, haciendo la paz mediante Él, mediante su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cristo Jesús, cielos y tierra no son dos cosas diferentes. En Cristo Jesús, cielos y tierra se unen. En Cristo Jesús, cielos y tierra se vuelven una sola cosa. Amén. ¿Qué Aleluya. significa esto? Que cuando la Biblia dice acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, no está hablando en un sentido imaginario. Está hablando de una realidad que nos podemos acercar al trono de Dios, porque en Cristo Jesús los cielos y la tierra se unen. En Cristo Jesús, amén. La sangre del Cordero, amén, nos da libre acceso a los cielos, nos da libre acceso a la presencia del Dios Todopoderoso, amén. Entonces, ¿dónde está la cabeza y está el cuerpo? ¿Dónde está Cristo? A la vista del Padre, sentado en lugares celestiales. Amén. ¿Y dónde está la iglesia? Aquí dice Efesios capítulo 2. Amén. Voy a leer aquí el versículo 16. Alabado sea el Señor. Amén. Perdón, me equivoqué. Efesios capítulo 2 y voy a leer el verso 4. Efesios 2:4 dice la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos quedamos hasta ahí. Pero esto es un paquete completo, amén. Entonces yo quiero todo el paquete completo. O usted nada más quiere una parte, pastora. No, yo quiero el Todos paquete queremos completo. todo el paquete completo, amén. Y dice Claro, aquí, profeta. y dice, y juntamente con él nos resucitó, amén. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? ¿Dónde nos hizo sentar? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe qué dice la religión? No, Él te va a hacer sentar en un futuro distante en los lugares celestiales. No, eso no dice la Biblia. Dice, ya nos hizo sentar. Ya nos hizo tiempo pasado, Aleluya. ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Oh, gloria a Yo Dios. le digo a traer, no, que tú no vales, no, que no sirves, que eres un gusano, no. Somos hijos de Dios sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea Cristo, amén. Amén. Oh, gloria. Se nos hizo su cuerpo, dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa esto? Santo Que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Dice el apóstol Pablo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo voy a repetir nuevamente. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. No habita un 50% de la plenitud de la deidad, ni un 99.9%, sino toda la gloria de Dios. Amén.
En él habita toda la plenitud de la deidad. Y le pregunto a muchos hermanos, ¿qué Cristo recibiste? ¿Recibiste a un Cristo que nació en un pesebre? ¿Recibiste a un Cristo adolescente? ¿Qué Cristo recibiste? ¿O recibiste a un Cristo histórico? Porque hay muchos que puro contar bonitas historias de Jesús. Recibieron a un Cristo histórico. ¿Recibiste a un Cristo religioso que está mandando condenación a todo mundo? ¿O recibiste a un Cristo que tiene un 99.9% de la gloria de Dios? ¿O recibiste a un Cristo que tiene toda la plenitud de la deidad? Alabado sea Cristo. Ahí usted levante su mano y diga, yo recibí a un Cristo que tiene toda la plenitud de la deidad. El Cristo que te habita, el Cristo que me habita, tiene toda la plenitud de la deidad. Es el Cristo que nos habita. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos que conocer a ese Cristo, el Cristo que recibimos. ¿Quién es Él? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está trabajando? Amén. Porque a medida que vamos conociendo a ese Cristo, vamos conociendo quiénes somos nosotros. Sí, vamos entendiendo nuestro propósito. Aleluya. Yo creo que el Cristo que recibimos tiene el poder para cambiar las naciones. Amén. El Cristo que recibimos tiene el poder de cambiar nuestras familias, las ciudades, nuestras naciones, el mundo entero. Él es el Cristo. Aleluya. Dicen, ay, hermano, es que hay tanta maldad, hay tanto pecado, ¿qué vamos a hacer? No conoces al Cristo que te habita. El Cristo que te habita tiene el poder de cambiarlo todo. Así es. Tiene el poder de cambiar las vidas, pero tenemos que conocerlo. Aleluya. Hoy yo siento la presencia de Dios aquí, sierva de Dios. Una presencia hermosa, maravillosa aquí del Espíritu Santo. Entonces, vemos al apóstol Pablo cómo fue creciendo en la revelación. Entonces, seguimos analizando, nos damos cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis es una revelación del Cristo. No son bonitas historias, sino es el Padre revelándonos al Cristo paso a paso, paso a paso, paso a paso. ¿Sí? Entonces, si yo leo el Antiguo Testamento y solamente pienso que son bonitas historias, me perdí la mejor parte. Amén. Porque no conocía al Cristo. Pero si voy agarrando el hilo, como se dice por ahí, el hilo, y voy analizando desde Génesis hasta Apocalipsis al Cristo, amén, voy a entender el plan de Dios. Voy a entender muchas cosas. Muchos piensan que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan ahí se terminó la revelación del Cristo. No, apenas estaba comenzando lo mejor. Apenas, porque Jesús necesitaba morir en la cruz, enviar al Espíritu para que entonces entramos a la mejor parte del asunto. Amén. Y vemos, por ejemplo, las cartas de Pablo, por ejemplo, Hebreos. La carta de los Hebreos es una carta hermosísima, poderosísima, donde se nos revela al Cristo como nuestro sumo sacerdote. Oh, aleluya. Sí. Eso tiene que venir por revelación. Cuando el Cristo no es revelado como nuestro sumo sacerdote, el cristiano vive bajo culpa y bajo condenación, porque no conoce a aquel que es su sumo sacerdote. Cuando no ha sido revelado Cristo como sumo sacerdote, todavía el cristiano dice, ay, es que somos los levitas del Señor. Oh, ahí vienen los levitas, somos los levitas. No, en el reino de Dios no pertenecemos al orden levítico. Dice la Biblia que en el reino de Dios, amén, tenemos un sumo sacerdote no conforme al orden de Leví, sino al orden de Melquisedec, sacerdocio eterno por los siglos de los siglos, amén. Amén. Cuando no conocemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, seguimos cantando, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Pásame por la muchedumbre donde el sacerdote canta. Eso fue allá en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto yo tengo acceso directo al todo de Dios por medio de la sangre del Cordero, amén, porque hay un sumo sacerdote, amén, aleluya, que nos dio acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Cuando no le conocemos como sumo sacerdote, pensamos que el Señor no entiende nuestras debilidades. Ciertamente como seres humanos, tenemos flaquezas y debilidades, pero cuando venimos delante de Él y nos humillamos, Él nos entiende. Porque dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso está pronto para socorrernos. Por eso dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Qué quiere decir? Acceso, y si te humillas, Él te da el poder para vencer esas debilidades. Amén, amén. Hay mucho que hablar de Él como nuestro sumo sacerdote. Tiene que ser revelado en nuestras vidas. Amén. Tiene que ser revelado en la iglesia. Llegamos al libro de Apocalipsis, un libro hermoso, preciosísimo, hermosísimo el libro de Apocalipsis, amén. Amén. Cuando escuchamos la palabra Apocalipsis decimos, no, pues es el libro de, dice, le pregunto a otros cristianos, ¿qué es el libro de Apocalipsis? El libro del fin del mundo. El libro de Apocalipsis, el libro de la bestia, el libro del dragón, del demonio y tantas cosas que se dicen. Y he escuchado cristianos que dicen, ay hermano, yo no leo el libro de Apocalipsis porque me da mucho miedo. Y no dice aquí el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, y guardan las cosas que ellas están escritas porque el tiempo está cerca. ¿Cómo puede ser, cómo te puede causar miedo un libro que dice el que lo lee, bienaventurado, bienaventurado, 3 veces felices, 3 bendiciones, bienaventurado el que lo lee? Quiere decir que aquí se encuentra un gran tesoro que el diablo nos quiere robar, pero lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo, amén, y nos apoderamos del tesoro del reino que nos pertenece, amén, por derecho legal en el nombre poderoso de Jesús, amén. Aleluya. Algo interesante porque este libro comienza diciendo en el capítulo 1, verso 1, dice que es la revelación de Jesucristo. ¿Amén? La revelación de Jesucristo. O sea, que no es la revelación de la bestia, como nos dijeron. No es la revelación del diablo. Es la revelación de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Yo no puedo negar que ahí se tocan algunos de esos temas, pero el eje central del libro no es la bestia. El eje central del libro es Jesucristo. Es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Ahora, ¿por qué hago? Porque es que Apocalipsis es como la cereza del pastel, amén. Es como la corona, es la cúspide de la revelación de Cristo. Porque quien escribió este libro fue Juan el apóstol, y sabemos que Juan el apóstol en los días de Jesús, en los días de su carne, Juan fue muy cercano a Jesús. Dice que él recostaba su cabeza en el pecho del maestro y estuvo muy cerca de él. Él vio su muerte, él vio su resurrección, él vio sus grandes milagros, y cualquiera pudo haber dicho, Juan no necesita más revelación de Cristo si él vivió con él, caminó con él. Pero tenemos que entender que Juan conocía al Cristo en los días de su carne y necesitaba conocer al Cristo lleno de gloria, lleno de poder y lleno de majestad. Amén. Y cuando Juan escribió este libro, la iglesia estaba pasando por una de las más terribles persecuciones. Por un lado, los judíos perseguían a la iglesia. Por otro lado, el imperio romano perseguía a la iglesia. Habían matado a varios apóstoles. Habían matado a muchos cristianos. Él había sido llevado a la isla de Patmos y parecía que todo se iba a terminar ahí. Parecía que el enemigo iba a triunfar. Y en esos momentos difíciles, porque es en los momentos difíciles de donde el Cristo se quiere revelar a nosotros. Amén. Nos tiene que meter en un proceso para romper cosas en nosotros, porque hay cosas en nosotros que muchas veces nos impiden recibir la revelación de Cristo, y el Señor nos tiene que meter a un proceso para ir rompiendo cosas dentro de nuestro interior, para que nuestro ser espiritual esté listo para poder recibir tamaña revelación. ¿Amén? Entonces, Juan, hasta cierto punto, también era un poco religioso, Juan. Lo vemos ahí cuando el apóstol Pablo recibió la revelación de que los gentiles no se tenían que circuncidar. Él estaba todavía en el grupo de apóstoles que todavía no les caía el 20 de la revelación hasta que lo fue entendiendo. Entonces, aquí estando en esos momentos difíciles,
buscando la presencia del Señor. Dice aquí la palabra de Dios, que él estaba aquí en el verso 9, dice, y yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestras tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Palmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y en el verso 10 dice algo interesante, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí hay una llave para recibir la revelación de Cristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significan estas palabras? Yo estaba en el Espíritu, de una manera sencilla, estaba sumergido en la presencia de Dios, estaba completamente tomado por el Espíritu, estaba en las aguas profundas del Señor. Podemos escoger otra palabra que podamos darlo a entender, estaba sumergido en la gloria de Dios en el día del Señor. Sabemos que el Señor habita en la eternidad. Él dijo, yo soy el alto y sublime, que habito en la eternidad. Él no tiene tiempo, no habita en el tiempo y en el espacio. Todo estaba sumergido, Juan estaba sumergido en la eternidad de Dios. Amén. Y ahí dice, metido en la gloria de Dios, dice, y oí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Voy a leer el verso 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro. ¿Okay? Vamos a parafrasear esto. Yo estaba sumergido en el Espíritu, estaba en la gloria de Dios cuando oí una voz como de trompeta. Volteé para mirar y vi a alguien que se parecía a Jesús. Pero este Jesús era diferente, amén. Al Jesús que conocí cuando caminé con él los 3 años y medio. Este Jesús estaba lleno de gloria. Estaba lleno de poder, estaba lleno de majestad, aleluya. Oh, resplandecía con la gloria de Dios y cuando le vi caí como muerto, amén. Juan necesitaba un encuentro con el Cristo resucitado, alabado sea el Señor. Y hoy en día muchos ministros, siervos de Dios necesitan un encuentro con el Cristo glorioso, con el Cristo resucitado. Yo estoy declarando, profetizando que en este tiempo los cielos serán abiertos y muchos van a tener encuentros con este Cristo glorioso, amén, para que conozcamos, amén, quién es Él, amén, Él que está posicionado en las alturas celestiales y en nuestra posición en el reino del Dios Todopoderoso, amén. Aleluya, prepárate, siervo, porque esto también viene para ti, amén. Dice el Espíritu Santo, siga para usted, que va a tener un encuentro glorioso con Cristo, amén. Amén. Prepárese porque la va a dimensionar a un nuevo nivel de gloria, un nuevo nivel de entendimiento. Lo declaro que viene sobre usted, esta palabra se cumple en el nombre poderoso de Jesús. Dice el Espíritu Santo, no dejes de buscar mi presencia, no dejes de tener hambre por mí, no dejes de anhelar mi rostro, porque yo tengo preparado encuentros especiales contigo que van a cambiar tu vida, que van a cambiar tu entendimiento. Oh, Shereku Arama Shanda Riba Sohamaya, Elebe Kendere Kuamaya, porque dice el Señor, tú eres instrumento de avivamiento, tú eres un instrumento para manifestar mi gloria a las naciones. Shohamaya, Kenda Ruamaya, y estoy preparando tu vida para esos encuentros gloriosos con mi gloria. Oh, Riba Shem, de los sueltos sobre tu vida, sierva, en el nombre poderoso de Jesús, que eres posicionada a un nuevo nivel de reino, a un nuevo nivel de entendimiento. Amén. Lo declaro sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Oh, yo siento esta maravillosa presencia aquí, tan gloriosa, tan hermosa, tan preciosa, pero no quiero terminar sin antes soltar esta última parte. Juan tuvo un encuentro con la gloria de Dios, un encuentro con el Cristo. Si este Cristo era diferente, no era como el Jesús de Nazaret, estaba lleno de gloria, de poder, de majestad, y se abre el telón para una nueva revelación, amén, hasta que Juan lo ve, amén,
lleno de gloria, de poder, como todos los poderes del infierno caen, amén, se vienen abajo y di su nombre, no se le dio en la tierra, se le dio en los cielos, y ese nombre es Rey de Reyes y Señor de los señores. El Cristo que recibimos es Rey de Reyes y Señor de los señores. Alabado sea el Señor. No es un Cristo pequeño, no es un Cristo religioso. Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Venció todos los poderes, venció todas las obras de tinieblas. Amén. Es el Cristo que nos habita, es el Cristo que recibimos, lleno de poder, lleno de gloria, lleno de majestad. Alabado sea el Señor. Oh Dios, aleluya. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, Aleluya, verso 5. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos quedamos hasta ahí. Él me lavó con su sangre, ya soy salvo, aleluya, ya salvo soy. Pero el paquete completo sigue en el verso 6, dice, y nos hizo, dice. Nos hizo que reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No dice nos va a hacer, dice ya nos hizo. Amén. Ya nos hizo reyes y sacerdotes. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Oh, Riba Shende de Kuamaya. Muchos dicen, yo no sirvo, no valgo, no soy nada, pero el Señor te dice, tú eres mi hijo. Yo te he posicionado como rey y sacerdote. Y ahora es nuestro deber meternos a la presencia de Dios, sumergirnos en la palabra, que se han alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, que es ser rey y sacerdotes en Cristo Jesús. ¿Qué significan estas palabras en estos tiempos tan difíciles? Que hay oscuridad en la tierra por lo de la pandemia, por la crisis económica. No dice la Biblia, oscuridad cubrirá la tierra, pero sobre ti será vista la gloria de Dios. Alabado sea el Señor, alabado sea Cristo. Y esta gloria tiene que ver con el Cristo que nos habita. El Cristo que nos habita quiere resplandecer, quiere manifestarse a través de nosotros. Toda la nación, toda la tierra, la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación es la manifestación del Cristo que nos habita a través de nosotros. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Quiero hacer una oración por todos los que están ahí conectados y los que se van a conectar después, porque este video va a quedar ahí y yo sé que esos videos van a seguir bendiciendo. Amén. Yo oro para que el Cristo sea revelado en todos nosotros, porque aún yo necesito entrar a niveles profundos de revelación. Aún hay cosas que no he comprendido, no he entendido, y estoy en esa búsqueda, y estoy en eso, y yo lo voy a obtener en el nombre de Jesús, porque dice la Biblia, el que busca halla, el que encuentra, el que busca halla, el que toca se le abrirá. ¿Ve? Entonces levantemos nuestras manos ahí, sierva de Dios, y oremos por todas las personas. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, Shere Kore Bekendere Kiarama Sohamaya. Oro en el nombre poderoso de Jesús por todos los que están asistiendo a esta transmisión, los que la van a ver después, Señor, que se han alumbrado los ojos del entendimiento. Oh, Ribashendere Kuamaya, que venga la revelación del Cristo a su vida, que ellos conozcan el propósito al cual han sido llamados, Señor, conozcan su herencia. Oro, Señor, para que conozcan el poder de la resurrección que ya les habita, y para que conozcan al Cristo que se levantó de entre los muertos, se sentó a la diestra de los lugares celestiales, por encima de poderes, por encima de principados, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora declaro que es soltada, Señor, sabiduría, revelación de lo alto, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Dejen a su mano ahí, sierva, oro por usted, en el nombre de Jesús.
Declaro que viene sabiduría de lo alto, entendimiento de lo alto, Ribashendere Kuamaya, que viene un nuevo nivel de unción sobre su vida, un nuevo nivel de entendimiento, un nuevo nivel de sabiduría de lo alto, del nombre poderoso de Jesús. Y Ramakandaro Amaya, hasta te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Oh, Ribashendere Kuamaya, habían cosas que estaban amarradas, que te impedían crecer y avanzar, dones que estaban ahí estancados, pero hoy es desatado en el nombre poderoso de Jesucristo. Esos dones, inclusive dones que tú ni siquiera sabías que tenías, ahora se desatan en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Sherekoamaya, Rebeshendere, Kianama Sohamaya, eres elevada a un nuevo nivel de reino, eres elevada a un nuevo nivel de entendimiento en el reino de Dios, eres llevada a un nuevo nivel en la gloria y en la unción de Dios. Ahí donde ministras, en ese lugar donde estás, eres una luz, sobre ti resplandece la gloria de Dios, la gloria de Dios, para sacudir esa nación de Holanda para el reino de los cielos. Lo declaro, recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús, recíbelo en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, Padre, a ti la honra, la alabanza, la adoración. Oh, Ribashendere Kuamaya. Y declaro, Señor, que en este 2021 se abre el telón, Señor, para un nuevo entendimiento de tu reino, para un nuevo entendimiento del Cristo, Señor, y que la iglesia, tu pueblo y las naciones es elevada, Señor, es elevada a esos niveles de reino, como dice tu palabra. Queremos ser parte de ese propósito, no queremos ser espectadores, queremos ser parte de ese propósito, y somos parte, lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. Amén.